Vamos a abrir el libro de los Salmos y vamos a aprender el día de hoy acerca de un salmo hermoso que habla de la actitud que debemos de tener nosotros cuando nos acercamos a Dios. Los judíos entendían que la presencia de Dios estaba en Jerusalén, dentro del templo. En su comprensión ellos tenían que ir a Jerusalén, no solamente ir a la ciudad de David, pero era ir a ver a Dios, ir a ver a su Dios, a Jehová. En esta idea ellos, cuando entraban a Jerusalén, entraban a su presencia, a la presencia de Dios. Claro, muchos de ellos comprendieron que Dios no era un Dios que estaba sujeto al espacio, por lo tanto Dios estaba en todas partes del mundo. Estaba en lo más alto de las montañas, lo dice David. Estaba en lo más profundo del Seol, lo dice David. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Ahí estás tú. Ellos también entendían que Dios estaba en todo lugar, pero que era un momento especial ir a presencia o presentarse ante Dios. Porque nosotros podemos estar en todo lugar y Dios está presente en todo lugar, pero en el momento que venimos a este lugar, podríamos decir que estamos entrando a su presencia, aunque siempre estamos en su presencia como lo estaban los judíos, El Salmo 100 es un salmo interesante, porque todos los salmos son salmos de súplica, algunos de queja, y la mayoría son salmos de lamentación. Hemos predicado algunos de ellos estos últimos meses. Había salmos de acciones de gracia, salmos de sabiduría, pero sobre todo había salmos de alabanza. Y este es un salmo de alabanza. Hay aproximadamente 30 salmos de alabanza en todo el libro de los Salmos, que son 5 tomos, 5 libros. Aunque haya menos salmos de alabanza que salmos de lamentación, el nombre propio del libro lo toma alabanza, porque en el hebreo Tehilim es alabanza, así que el libro se llama alabanza, aunque sea minoría y no mayoría. El Salmo 100 declara cómo debería el judío, y no solamente el judío, sino la gente que se acerca a Dios, entrar a su presencia, cómo debe de tener una actitud. El Salmo tiene mandamientos, y nosotros hemos visto anteriormente que un mandamiento puede ser un precepto, un decreto, puede ser también un estatuto, o puede ser algo que se considera como un juicio. O sea que eso es un mandamiento. Hay uno de ellos que se le llama decreto. El decreto es el mandamiento que Dios te da, que nos da, que no tenemos que asimilarlo o tiene que hacer un sentido en nuestra mente humana. Lo tenemos que obedecer aunque no lo entendamos. Hay mandamientos que no entendemos y los obedecemos porque son mandamientos de Dios. Y Dios pudo haber hecho de todos sus mandamientos decretos, un mandamiento que no tenga que ser entendido por la mente humana. Sin embargo, hermanos, este salmo, esta alabanza, es un salmo en el cual Dios decide que no sea un mandamiento con decretos, sino que sea un mandamiento el cual podamos comprender y el cual podamos asimilar. El salmo dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La pregunta que haríamos sería: ¿quién está hablando y a quién se está dirigiendo? Si el salmo era exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿por qué es que el salmo lo está abriendo a todos? O al menos así lo entendemos o lo asimilamos hasta que no vemos la razón por la cual lo dice. El primero es un mandamiento, dice cantad. Y cuando cantemos dice cántenlo, cantad, dice alegres. ¿A quién? A Dios. Y luego dice habitantes de toda la tierra. Alguien está ordenando o pidiendo que se le cante a Dios, y lo está haciendo que se le cante con la actitud de alegría, con gozo. Es una poesía paralela, dice:
servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Pero regresaríamos a la pregunta, ¿quién lo está pidiendo? ¿Y quién lo hace a todos los habitantes? El Salmo 117 también es un salmo que no solamente habla exclusivamente al pueblo de Israel, sino que le habla a todos los habitantes de la tierra. El Salmo 66 también en el versículo 8 y versículo 9 es un salmo que no solamente se le habla a Israel, sino que se le habla a todos los habitantes de la tierra, cuando dice ahí, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y nos permitió que nuestros pies resbalasen, y no permitió que nuestros pies no resbalasen, dice ahí. O sea que este salmo es un salmo que también exhorta a todos a alabar a Dios. El Salmo 47 en el versículo 21 dice así, 47:1 dice así, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Fíjate cómo también está exhortando a todos, a toda la humanidad. El mandamiento es interesante. La respuesta de quién lo dice y a quiénes lo dice lo veremos en el próximo versículo. Pero cuando miramos esto es un mandamiento, cantad. Los judíos iban a Jerusalén 3 veces al año. Todas las familias se juntaban en Jerusalén. Y Dios manda y les dice, cuando vengan a mí, quiero que vengan y quiero que canten. Y cuando canten, quiero que lo hagan ¿con qué? Con alegría, alegres. Porque cantar significa invocar, alzar la voz. Y luego dice, háganlo alegres. Y la palabra alegre significa con regocijo, con gozo. Esto es extremadamente en el placer de una fiesta ceremonial. Esto es una alegría que sobrepasa y que trae muchísima adrenalina a tu vida. Esta es una alegría y un gozo que tiende a superar las emociones personales. No sé quién de ustedes ha estado alegre en sobremanera y siente esta alegría que su mismo cuerpo no la puede contener. Si les ha pasado, saben de lo que estoy diciendo. Recuerdo cuando Caleb nació, pasó lo mismo. Y recuerdo cuando lo cargamos, era una alegría que no puedes contener. O sea, no sabes cómo hacerle. Sobrepasa la adrenalina, sobrepasa la parte humana y física, fisiológica, y entra la parte espiritual. Es una alegría que se puede hacer con temor y respeto, pero con admiración a Dios. Ya que una persona puede sentir temor, porque es el principio de la sabiduría, pero entonces después del temor viene la reverencia, y entonces uno acepta la alegría que tiene porque se le permite cantarle a aquel que está enfrente de nosotros. Luego dice ahí el mismo versículo, servid. Y la palabra servid significa trabajar para algo. Servir, laborar para alguien, ser siervo, y también se puede utilizar como adorar. Dios espera que los judíos, que el pueblo de Israel vengan, y que vengan a Jerusalén. Pero Dios espera que vengan y que vengan con una actitud. Que vengan y trabajen con una actitud. Que vengan y se muevan con una actitud. Dice, cantad alegres, dice, y servid. Son mandamientos, dice. Tenemos que cantar, no tristes, dice, alegres. Y tenemos que servir, dice, y servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Cuando hagan esto, cuando trabajen para Dios, cuando sirvan para Dios, cuando adoren a Dios, cuando laboren para el Señor, háganlo con alegría. Y luego dice ahí, y venid ante su presencia con regocijo. Cualquiera podría decir que venir simplemente es llegar a un lugar. Pero cualquiera que entiende que Dios está en todos lados, lo comprendemos. Dios está ahorita en cada casa de los hermanos que nos están viendo virtualmente. Si los judíos hubieran podido tener esa bendición, la pregunta que se les haría sería, ¿prefieres venir ante su presencia en casa o prefieres venir ante su presencia en el lugar de reunión? Y ya el concepto cambia. Porque aunque Dios está en todo lugar, también Dios mandó a su pueblo de Israel a que vinieran a Jerusalén a adorarle
como un mandamiento hecho que tenía que tener una actitud. Van a venir, me van a servir y quiero que lo hagan con gozo y quiero que lo hagan con alegría y quiero que lo hagan cantando. Es un mandamiento con actitud. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es algo que no solamente dice, ven, hazlo. Quiero que vengas y quiero que estés alegre. Quiero que sobrepase tu forma de ser, no solamente la parte física, sino la parte espiritual. Que tu alegría sea la misma que sentiste como cuando te bautizaste. Que tu alegría sea la misma que fue cuando por primera vez en la mañana cantaste un himno a solas, tú con Dios. Que sea la misma alegría que sentiste cuando viniste por primera vez a reunirte y estaba todo el pueblo de Dios. Quiero que lo hagas, dice Dios. Quiero que vengas y quiero que cantes y quiero que me sirvas y quiero que lo hagas con alegría. Porque es un mandamiento con actitud. Si tuviéramos la oportunidad de venir a Dios, de ir ante su presencia, ¿cuál sería la actitud de estar ante su presencia? ¿Con qué estaríamos? ¿Tristes? ¿Preocupados? ¿Abrumados? ¿Aislados? ¿Ansiosos? ¿Cómo estaríamos? ¿O estaríamos realmente diciendo, ¿sabes qué? Venimos con toda la actitud y con toda la alegría porque sabemos que Dios es Dios y nosotros somos sus siervos. Es una actitud interesante, hermanos. Es un mandamiento con actitud. Cuando nos levantamos un día domingo, no es lo mismo ir a la sala que ir al edificio. No es lo mismo. Cuando cantamos, no es lo mismo oírte solo o oírte con tus hermanos o hermanas. Dios está poniendo en nuestro corazón algo interesante, un mandamiento con actitud. Está en nosotros venir, vengamos, porque muchos israelitas se arrastraron para llegar a la presencia de Jesús, aún estando enfermos lo hicieron. Estamos en un mundo nuevo, pero requiere actitud. Es un mandamiento con actitud. Si yo tuviese a mi familia conmigo y si los tuvieran de alrededor de mí, ¿qué les enseñaría? ¿Y qué les diría? ¿Y cómo iría ante su presencia? Según entiendo, iría cantando alegre, iría sirviéndole a Jehová con alegría e iría a su presencia ¿con qué? Con regocijo. Es un mandamiento con actitud, con la actitud de irle a servir a Dios. Pero en la respuesta del próximo versículo se da, reiteramos, cuando dice habitantes de toda la tierra, porque había judíos en todas partes de la tierra. Y dice, vengan todos a mí, dice Jehová. No que yo no esté en su casa, en su pueblo, en su aldea. Yo estoy en todo lado, pero venid a mí. Y cuando vengan, vengan con alegría, dice el Señor. La respuesta está ahí, habitantes de toda la tierra. Esto es Israel que está sobre todas las partes de las naciones y sobre todas partes de la tierra. ¿Quién está hablando? Alguien por parte de Dios. Dios dice, cantad alegres. Dios dice, servid con alegría. Dios dice, venid con regocijo. Y aunque Dios hubiera podido hacer de esto un decreto, no lo hace. Los israelitas que podían cantar, servir e ir ante su presencia en el templo, lo hacían. Son ellos los que pueden hacer esto, a los cuales se invita a reflexionar. No hay necesidad de hacerlo. Dios no te tiene que explicar por qué. Dios no nos tiene que decir por qué le cantemos alegres. Bien pudo haber sido un mandamiento en forma de decreto. Dios pudo decir, sírvanme y ya con alegría. No te voy a explicar por qué. Dios pudo haber dicho, vengan con regocijo y no te voy a explicar por qué. Pero fíjate cómo es Dios, hermanos, que decide no hacerlo un decreto y decide hacerlo un mandamiento para que tú medites, para que tú reflexiones. Y ahora te voy a explicar por qué quiero que lo hagas. Quiero que sepas por qué tienes que venir, servir y cantarme alegremente, con regocijo. Te lo voy a explicar. No necesita hacerlo Dios, hermanos, pero Dios está dispuesto a explicarlo. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. O sea, lo que dice Dios es, ¿quién los trajo a Jerusalén?
¿Por qué tienen que venir? Dice Dios. Primero dice, reconozcan. O sea, les mando esto, pero primero tienen que reconocer. Dice, reconocer, dice que Jehová es Dios. Esa parte es en el hebreo ki, ¿va? Ki, cuando dicen ki es por qué. Lo que dicen los niños, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Quieres que te explique? Te voy a dar la razón, te voy a dar la causa. Te lo voy a explicar. Pero ¿por qué? Es esa pregunta que requiere una respuesta. Esta es la respuesta al por qué, dice Dios. Aunque Dios no necesita explicar y lo podría hacer un decreto, decide hacerlo con el propósito de invitar a la razón y a la reflexión de nosotros los seres humanos. Te voy a explicar por qué. Primero dice reconocer, ki en hebreo, y luego en el versículo 5 dice por qué. Primero da el mandamiento y luego dice la razón. ¿Por qué? Reconocer que Jehová es Dios. ¿Por qué? Es Jehová. ¿Dónde estabas antes? En servidumbre. ¿Dónde? En Egipto. ¿Cómo vivías? De esa manera. ¿Tenías gozo? No. No tenías gozo. ¿Cuál era tu alegría? Ninguna, porque estabas trabajando todos los días, le dice a los descendientes de Israel. Así que yo te saqué. Y tienes que reconocer que yo, Jehová, porque Moisés fue y le dijo, ¿quién les voy a decir que me sacó? Diles, yo soy quien yo soy, Jehová, Yahvé, Jehová. Yo soy quien yo soy, te ha enviado. Yo soy es el que te sacó. ¿Quieres saber por qué tienes que cantar alegremente, Israel? ¿Quieres saber por qué tienes que servirme con alegría y por qué tienes que venir con regocijo? ¿Por qué? Porque yo te saqué. Porque sin mí estarías todavía en Egipto. Porque sin mí hubieras quedado en el desierto. Porque sin mí seguirías sirviendo a los faraones, no con gozo, con tristeza. Por eso te digo que me cantes. No lo tenía que explicar, pero te lo explico. Tienes que reconocer que yo soy Jehová. Y no solamente yo soy Jehová. Reconoce que Jehová es Dios, que Jehová es Elohim. Dios, ¿quién es Dios para ellos? Dios es aquel que creó todas las cosas. Te invito a que veas alrededor de tu casa, aquí, a los lados. Ve a tu esposa, ve a tus hijos o a tu hijo o a tu hija. Velos. Ve la casa que tienes, ve el techo que tienes. Ve la comida que se preparó para comer después del servicio. Ve la ropa que tienes. Ve los muebles que tienes. Ve todo lo que tienes. ¿Quién te lo dio? ¿Por qué quiero que me cantes con alegría? Le dice Jehová a los israelitas. ¿Sabes por qué? Porque yo los creé. Yo los hice. Pero reconoce que el que te sacó de servidumbre es el mismo que te creó. Que tú no te hiciste a ti mismo. Que es Dios quien te hizo, dice ahí. Este es Jehová. Jehová es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Es el gran yo soy. Que los sacó de Egipto, también es el creador de ellos. Y los invita a reflexionar, a aceptar, a creer, a reconocer que Jehová es Dios. ¿Y qué les dice? Reconoce. Él, Jehová, Dios, Él nos hizo. Sin Él no tendría mi esposa. Y sin Él no tendría a mi hijo. Y sin Él no tendría esta casa. Y sin Él no tendría techo y no tendría comida. Y sin Él no tendría ropa. Si no reconozco a Jehová como Dios, si no estoy dispuesto a venir con alegría, si no estoy dispuesto a cambiar mi chip, entonces no puedo reconocer que Jehová es Dios. No lo puedo hacer. Dice Dios, nos invita a la reflexión. ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio tus hijos? ¿Quién te dio tu trabajo? ¿Quién te dio eso? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Qué rico comimos ayer, ¿no? Qué rico comimos antier, ¿no? Qué rica es la vida. Qué hermoso es poder caminar, qué hermoso es poder pararte, qué hermoso es poder tener la vida para trabajar, la vida para ir a servirte, para tener un trabajo, para ir a la tienda, para comer. Dice, pues ¿sabes qué? Dice Dios, yo te lo he dado todo. No te lo tenía que explicar. Tú tenías que venir a cantarme con alegría, pero yo te lo explico. Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuánta dependencia hay en este verso, hermanos?
Cuánta dependencia. Hermanos que alguna vez estaban solteros, hermano, ora por mí para que me case, ándale hermano, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ya con su esposa. Pero ¿quién hizo a su esposa? Dios. De la nada, hermanos. La creó. ¿Y quién los juntó? Dios. ¿Y quién les dio hijos? Dios. ¿Y quién les dio ropa? Dios. ¿Cómo debo de entrar a estas puertas? Con actitud. Con actitud de que, ¿sabes qué? Tenemos vida, tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos ropa, tenemos comida. Y si nosotros no tenemos este mandamiento con actitud, si no lo comprendemos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado el fin de lo que tanto anhelábamos? Lo que nuestro corazón por tanto deseaba. Como deseaba el israelita salir de Egipto, como deseaba el israelita dejarle de servir al faraón. ¿Cuántas veces nuestro Dios nos ha dado muchas cosas? Dios es muy bueno y nos ha dado muchas cosas. Reconoced que Él es Jehová, que Él es Dios, dice, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el yo soy, el cual nos creó, el cual nos hizo. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso le dice a Israel, nos dice a nosotros: hay muchas naciones en toda la tierra. Hay indios, hay africanos, hay europeos, hay de todas las naciones, dice, pero yo, dice, no solamente te he creado, Israel, no solamente te he traído a Jerusalén, Israel, yo te he hecho, tú eres quien eres, y no eres cualquier rebaño, tú eres mi rebaño, yo soy tu pastor, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Israel entiende que yo pude haber escogido otras cabras, otras ovejas, estaban mejores que tú, Israel. Eras insignificante, Israel, le dice Jehová a Israel. No eras nada, yo te hice de la nada, te hice una nación muy fuerte. Por eso quiero que vengas y me cantes con alegría, porque yo te hice, porque eres mi oveja y eres oveja de mi prado. Aún este prado donde estás, del cual has comido, yo te lo di. Ayer comiste, yo te lo di. Hoy tienes salud, yo te la di. Hoy tienes vida, yo te la di. Entonces, si reconoces esto, dice Jehová, por eso quiero que vengas, y por eso quiero que me alabes, y por eso quiero que me sirvas, porque tenemos que tener una actitud de guardar un hermoso mandamiento como esto. Pueblo suyo somos. Hay muchos pueblos, hermanos. Hay mucha gente que pudo haber estado aquí en vez de nosotros. Hay mucha gente que todavía no reconoce que Jehová es Dios. Hay mucha gente que quisiera estar entre nosotros, pero Él nos eligió. Ovejas de su prado. ¿Cuántas ovejas hay en el mundo, hermanos? ¿Cuántas decide elegir para pastorear? ¿A quién lleva a su prado? Nosotros somos un rebaño de Él. Por esa razón debemos guardar este hermoso mandamiento, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros, ¿qué? Mismo. Y luego viene otro mandamiento: entrad. Qué interesante, ¿eh? Entrad por sus puertas con acción, ¿qué? Yo la verdad, cuando estaba meditando en esto, hermanos, o sea, ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por lo que tenemos? Todo lo que nos ha dado el Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántas veces hemos entrado así? Por sus atrios, dice, ¿con qué? La actitud de la vida en la alabanza, en acercarse a aquel que es bueno, un mandamiento propio de aquellos que sabemos que la alabanza es la mayor fuente de nuestra vida. ¿Sabes tú que cuando el presidente dice esta semana, es algo muy interesante, hermanos, porque es algo de lógica, ¿ok? Y de espiritualidad, totalmente. Cuando el presidente dice que las iglesias son esenciales, ¿te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar en lo que dijeron sus palabras? Las iglesias son esenciales.
Es interesante. Y luego dice algo, si la licorería se considera como esencial, ¿por qué la iglesia no es esencial? Esto es un punto de reflexión. Te voy a decir a ti, para ti, ¿qué es esencial? Ya no le pregunto a Trump porque sé que no sabe, aunque a veces actúa como que sabe más que nosotros, ¿no? ¿Qué es esencial para ti? ¿Cómo vas a entrar en sus puertas? Dice ahí. Es un mandamiento, entrad por sus puertas con acción de gracias. Señor, todo lo tengo y todo lo he tenido. Todo lo tengo y todo lo he tenido. Todo lo tengo y todo lo he tenido. Ayer compartía con ustedes la hermosa ofrenda que se hizo a la India. Todo lo tengo y todo lo he tenido. Un costalito de arroz. Un costalito de arroz. Todo lo tengo y todo lo he tenido. ¿Cómo voy a entrar? ¿Cuál es mi actitud para entrar este día con Dios? Abrir las puertas y salir diciendo, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que tengo es gracias a ti, mi vida es gracias a ti, la salud es gracias a ti, mi ropa, todo lo que tengo es gracias a ti, Señor. No tengo más que agradecerte. ¿Cómo debo entrar? Entrar con agradecimiento a ti. Es más, no me ha dado el coronavirus, gracias a ti. Es gracias a ti. Es gracias a ti. He ido a la Walmart, sí. He ido a la Sam's, sí. He ido a la tienda y he estado por todos lados. Es gracias a ti. Pero aunque me diese, es gracias a ti. Porque la vida que tengo es gracias a ti. ¿Cómo tengo que entrar? Con acción de gracias. Porque tengo salud, porque tengo vida, porque tengo a mis hijos, porque tengo a mi familia. Algunos de ustedes tienen nietos, nietas. O sea, explícame por favor, ¿cómo es posible que no quieras entrar a este lugar con acción de gracias? Explícame por qué te tenemos que rogar. Te dice Dios, hazme el favor, reflexiona. Entiende que se entra por sus puertas y no es algo opcional, es un mandamiento. Con acción por sus atrios, con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, dice la Escritura. Y luego algo increíble, entra. ¿Por qué entrar? ¿Por qué gozarte? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué ver el brillo de la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque el mandamiento, hermanos, es alabadle. Y luego quieres saber por qué. Porque como hijos diríamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ahí va la razón. Porque Jehová es bueno. Por eso. Porque Jehová es bueno y porque todo lo que fluye de él es bondad, benignidad y bueno. Porque toda buena dádiva desciende de los cielos. Porque Jehová es bueno. ¿Por qué? Porque él nos hizo. Porque él nos ha dado. Vengamos con esa hermosa actitud, dice, porque para siempre su misericordia, dice ahí. No solamente él es bueno, sino es para siempre su amor. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea Gesed, que significa amor, lealtad, acción por amor. Dice, aquellos que hemos caminado, hermanos, con Dios, entendemos la idea de para siempre. Cada día que paso me doy cuenta que su misericordia es para siempre. No sé ustedes cómo llenan ese día, hermanos, pero estoy agradecido con Dios por la salvación que nos dio, por la vida que nos dio, por la familia que nos dio. Para siempre. Para siempre. ¿Es esencial estar en un lugar? Sí. Para mí lo es. Es esencial no por lo que lo diga el presidente, sino porque no podemos vivir sin la alegría que sentimos, que sobrepasa la parte física y que entra en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Y por qué? Porque su misericordia es para siempre. ¿Por qué? Porque va a tocar hasta la tercera y cuarta generación, y es posible que mis nietos, si Dios me da, o mis bisnietos, si Dios me da, porque yo creo que Jehová nos va a engrandecer mucho con Caleb, eso espero, Caleb, no te sientas presionado, nos va a dar muchos hijos. Estoy seguro que va a alcanzar esas generaciones. Por eso te invito, ve a tu alrededor, ve a tus hijos, ve a tus nietos, ve a tus bisnietos, algunos, oye, por favor, entrad con alegría, entrad con acciones de gracia, cantar en sus atrios, venir a alabar, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, dice, y su verdad, o sea, su fidelidad, no dice emet, dice fidelidad, emunaj, porque su verdad, dice, por todas, ¿qué? Las generaciones. ¡Wala! ¡Qué hermoso mandamiento! Dice, Dios no te lo tenía que explicar, Ricardo.
Él no se les tenía que explicar, pero los hice reflexionar. Qué hermoso estar aquí con Dios. Qué hermoso cantarle a Dios y qué hermoso reconocer que Jehová es bueno. Y si no alcanzamos a discernir ese proyecto, hermanos, si no alcanzamos a asimilar ese proyecto, porque yo sé lo difícil que es volverse a levantar y lo difícil que es volver a caminar cuando no has caminado por mucho tiempo. Pero en el nombre del Señor Jesús te digo, reflexiona en tu vida. Mira a tu alrededor. Mira todo lo que Dios te ha dado y dime si no se merece Dios que le cantemos con alegría. Dime si no se merece Dios que le sirvamos con regocijo. Dime si no se merece Dios que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, para alabarle y para bendecir su nombre. Gracias a Dios por poder estar en presencia del Señor. Y mi invitación es esta: que retornemos con miedo, pero que sea un temor reverente. Que retornemos con meditación, pero con reflexión a lo que tenemos. Y que le digamos a Dios: Señor, todo lo que tenemos es gracias a ti. No necesitamos nada más para darte gracias, para adorarte, para alabarte, para glorificarte. Te amo, te adoro, porque eres bueno para con nosotros. No era nada y de la nada me hiciste. Me hiciste y me escogiste. Me escogiste y me guías. Me guías y como de tu prado y me dejas que te alabe hoy, Señor. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Y es lo que dice este hermoso salmo. Te invito, hermano, hermana, que nos ves, por donde quiera que nos veas. Gracias a Dios por poder estar entrando a su presencia. Cantemos este himno, vamos de pie, que es el salmo. Santo.